estamos mezclando un poco porque estamos entrando en lo que es, bueno, lo que son las estaciones, lo que es la mitología o la griega y romana, y cómo funcionan las estaciones y todo eso, porque hablamos sobre todo de Grecia ahora mismo, porque realmente el final, el final de la prehistoria, entendido eh, como la edad del hierro, se mezcla con la historia, porque las ciudades de Roma o de Grecia están ya en la historia, y sin embargo sus vecinos no. Tenemos pues, a Julio César, conquista las Galias, Pompeyo Magno viene a Hispania, mm, también estado antes los cartagineses, pero eh, lo que se está produciendo ahí es un choque entre la prehistoria, esa edad del hierro, incluso más atrás que había algunas zonas, con ya conquistadores o nuevos pobladores que están dentro De la de la historia. historia. Lo primero es definir que llamamos historia cuando aparece la escritura y llamamos prehistoria a todo, que termina siendo un poco difuso también porque tenemos escrituras en lo que llamaríamos prehistoria. Hay determinados tipos de escritura, unos se han perdido, otros no, pero lo que diferencia es fundamentalmente cuando llegamos a poblaciones pues celtas, en el caso de la Galia, norte de Hispania, o de otros grupos que no dejan rastro, apenas dejan rastro escrito, no tienen unos textos como tiene Grecia o Roma. Volvemos al tiempo, es decir, siguen siendo sociedades agrícolas, aquí no hablamos de otra cosa, aunque ya hayamos superado el neolítico y la edad del hierro, seguimos, los romanos siguen siendo, y los griegos, sociedades agrícolas y ganaderas, no hay otra cosa. Por lo tanto, el tiempo tal y como ellos lo conciben también tiene mucha relación Con con los los ciclos, ciclos claro. del tiempo atmosférico. ¿Cuál es la diferencia? Pues que ya ellos empiezan a establecer calendarios, ya hay calendarios. Cuando hablamos de los calendarios Babilonia ya se habla de calendarios, estaríamos volviéndonos hacia atrás Sí, sí, sí. pero cuando realmente se impone lo que entendemos ahora como lo que es un calendario, son los romanos los que, en general, pasa con muchísimas cosas, los griegos e incluso civilizaciones anteriores desarrollan determinadas tecnologías a muy pequeña escala. Es Roma quien distribuye eso a gran escala, ¿no? Lo normaliza. Digo el arco, me refiero al Sí, arco sí. constructivamente hablando, que es un invento griego, frente al dintel, ¿no? Que es lo que vemos en Egipto, lo que vemos. Pero el que desarrolla el arco de una forma muy consolidada, eh, muy grande, es Roma, a lo largo de todo su imperio. Al hacer puentes, al hacer edificios, y con esto pasa lo mismo. Hay una serie de bases en las que ellos se ponen para continuar. Y en el tiempo ocurre. Entonces ellos desarrollan un calendario en el que ya sí aparecen los meses. Empezamos en marzo, el año empieza en marzo y tenemos los meses que van dedicándolos a, a deidades, a planetas, a lo que... Y cuando se le acaba, pues tenemos eh, quintilis, que sería el mes quinto, sextilis, que sería el mes eh, que nosotros luego explicaremos si quieres por qué, pero quintilis sería julio y sextilis sería agosto para nosotros hoy. Pero si os fijáis, si vemos septiembre, que es 7, octubre, que es 8, noviembre, que es 9, y diciembre, que es 10. Faltaría enero y febrero. ¿Cómo se llamaría ese calendario? Bueno, nosotros hemos heredado el nombre, ¿no? Para ellos, ellos utilizan un sistema de referencia son las calendas y las nonas, ¿no? ¿Qué Y son las calendas y las nonas?
son la forma de contar a lo largo de un mes el tiempo. Ellos, a diferencia de nosotros, ellos establecen un calendario homogéneo a lo largo del año. Ujú. Y claro, sí saben que tienen 365 días y un poquito más. Entonces lo que hacen es establecer lo que llaman los días intercalares, ¿no? Es decir, ellos dicen, todos los meses son iguales, pero luego como llego a 360 o 300, si multiplicamos 12 por 30, serían de 360. Entonces, faltan esos días, pues se establecen una serie de días suplementarios en medio para compensar. De hecho, ocurre que algunas Para ir veces, ajustando, ¿no? para ir ajustando el tiempo real al tiempo que ellos van contando, ¿no? Porque de hecho hay una época en la que eso no lo hacen y se va desplazando y resulta que los meses no No. corresponden con las estaciones. Entonces, ellos cuentan con las calendas y las donas, decía antes, ¿no? Y entonces, y los idus, ¿no? Son los tres elementos. El idus corresponde con el 13 o el 15, dependiendo del mes. Es que pues, contarlo Sí, mitad de exactamente, mes, ¿no? Más o menos. más o menos, porque no todos los meses son iguales. Entonces, las calendas empieza el día 1, las nonas son a partir del día 10, es que no me lo sé Sí, sí, de memoria, aproximadamente. no me lo sé con certeza, aproximadamente. Entonces ellos van contando y dicen, ante 10, 2 días faltan para las calendas de marzo, ¿no? Ante 10, Ujú. 2 días, bueno, te lo dicen. Pero esa es una de las formas que tienen de contar el tiempo. Como anécdota, está Julio César, que poco antes le dicen, ten cuidado con los idus de marzo, ¿no? Eso es, y además se utiliza mucho. Ujú. Los idus de marzo, ¿qué es? Es un día, es el 15 de marzo. No tiene más. Pero parece, así en términos novelescos, pues parece que está diciendo cuando el adivino lo avisa y le dice, eso, ten cuidado, porque es el día que te van a matar. Él no hace caso. Bueno, pues eso son las formas. En cuanto al año. Sí, a la manera Al de año. ver el Los tiempo. meses conformaban el año. Empieza en marzo y luego los días de la semana, pues ellos cuentan con los días fastos y nefastos. Es decir, los días fastos son los días que hay actividad y los días nefastos son los días que no hay actividad. Nosotros traemos esa palabra de ahí, ¿no? Nosotros hemos traducido, sí, el día Malamente, como algo siempre. nefasto como algo malo. Bueno, sencillamente para ellos eran los días que no había mercado, que no había movimiento. ¿Vale? Entonces, con eso establecen qué pasa, por qué nosotros hemos heredado el 1 de enero en lugar del 1 de marzo Claro, como principio de año, cuando en realidad es el invierno, no es el calendario de una sociedad agrícola. La hemos heredado por el cristianismo, por los romanos. No, ¿no? no, es muchísimo. Más complicado. No, más complicado, es de mucho antes. De hecho, hay una ciudad española que es la que tiene Iberia, entonces, que es la que tiene la culpa, que es Numancia. Ah, Numancia, ellos nombran a sus cónsules por un año. Y entonces, pues resulta que si el cónsul lo nombras en marzo, está un tiempo en Roma y luego parte para las guerras que haya, en este caso Numancia, parte casi en abril, mayo, tarda en llegar porque hay que cruzar el Mediterráneo en barco y llegas a la guerra en junio o julio y en octubre has terminado porque en invierno no se guerrea, pues realmente el espacio que les quedaba para terminar con el problema que tenían en Numancia es muy corto, además es un clima muy frío. Entonces, ¿qué hacen? Pues lo ven y desplazan el nombramiento de los cónsules al 1 de enero. Y entonces, de esa manera, el año empieza con el nombramiento de los cónsules el 1 de enero
y les da tiempo a estar en el lugar de la guerra Ujú. a partir de marzo, abril, Claro, aprovechan y cogen el frío para hacer el viaje. y utilizan todo el verano, primavera y el verano para hacer la guerra. Llegar a octubre. A partir del cerco a Numancia se cambia. Estamos diciendo que hay una forma de utilizar el calendario, ¿no? Las calendas, ¿no? Eh, para ir viendo cómo funcionan los meses. Pero cómo funcionan los años. Ellos utilizan también un método uno no, varios, para establecer los años. Uno es desde la fundación de Roma. Ellos empiezan a contar su año cero es desde la Desde la fundación. fundación. Ad urbe condita. ¿Ellos tenían años negativos? No, ellos no tienen. Ellos tenían conocimiento desde que empezaron. Si hablamos de números, en Roma no existe el cero. Ujú. Los números romanos no tienen valores intermedios. No, tú no puedes decir raíz de 2. Solo son los números naturales. ¿Vale? Si queréis, un día hablamos de cómo se suma y de cómo se resta y de cómo se Sí, multiplica. hoy soslayado. Hoy Sí, soslayado. pero que se puede ver cómo se hace todo el proceso dentro de lo que son los números naturales y cómo nombran ellos los números que son intermedios. Es decir, me estoy refiriendo al 1,3 o el Ujú. 1,5. ¿Vale? Ellos utilizan quebrados. Vale, entonces, hay una forma que es desde el primer año es desde la fundación de Roma, la fundación mítica de Roma, Año 1. y desde ahí, pues el cero tampoco, para ellos tampoco existe el campo vacío, Ujú. el cero. Y desde ahí empiezan a contar. Y entonces ellos lo ponen año 687 a urbe condita, ¿no? Las iniciales, desde la fundación de Roma. Esa sería una forma de llevarlo. Otra forma es por los cónsules. De hecho, bueno, es una forma muy utilizada en historia de ver, de situarse. Es cuando ellos te dicen, durante el consulado de Quinto Metelo, de los dos cónsules, que entonces de esa forma está construido los años en los que ha ido habiendo determinados cónsules, porque estamos hablando del periodo republicano. Ujú. Si hablamos de Roma, hablamos del periodo dinástico de reyes, eh, Periodo republicano republicano, y periodo imperial. y después el imperial. Pero hablamos de. Claro, entonces cuando pasa de los cónsules, pasa al imperial, ahí nombrarían al rey. No, no, Ah, y además no es rey. jamás Sí, en sí. Roma no puede haber un rey. Pero ellos siguen nombrando dos cónsules. El emperador nombra dos cónsules. Unas veces es él y otras veces no. Ah, y se sigue nombrando Se desde el sigue cónsul. nombrando cónsules. Entonces, son formas distintas de ir midiendo. Aquí ya vemos cosas mucho más concretas a la hora de medir el tiempo. Todo relacionado, vuelvo a lo de antes, con sociedades agrícolas y ganaderas, ¿no? Entonces, es muy importante el tiempo atmosférico. ¿Por qué? Pues porque los soldados no son soldados profesionales. Roma va a la guerra con sus agricultores y sus ganaderos. Cuando hay que formar una legión, no existen las legiones, estamos hablando en en las primeras etapas, Sí, sí. hasta, hasta Mario, Calle Mario. hasta Cayo Mario, que es el que impone ya una legión. ¿Cómo se llamaba la reforma? ¿La reforma de Mario? Sí, Claro. se puede llamar así porque es que Era así, ¿no? él es el que impulsa los cambios Ujú. y ya establece un ejército estable, establece un ejército que se mantiene, aunque luego tenga sus suplementos para determinadas situaciones bélicas más duras, pero en general tiene, pues cuando se nombra un cónsul siempre hay un número de legiones que se le asignan automáticamente. Pero antes de eso, se guerrea en primavera, en verano, tal. Después de la siembra se guerreaba y se volvía a final del verano. Y eran pues agricultores los que iban. Entonces el tiempo tiene mucho que ver, los tiempos en general, de guerra, Ujú. de conquista o de defensa, de lo que sea, tiene mucho que ver también con
esa sociedad agrícola y ganadera. Así es como se considera el tiempo En esa época. en esa época, hasta llegar a Julio César, cuando hablamos del calendario juliano. El calendario juliano es el calendario de Julio César, en el que él ya contrata, busca un astrónomo que para evitar eso de lo que hablaba antes de los Sí, días de reajustar. intercalares, eso de que tengo 5 días y pico de desajuste, y entonces lo tengo que ajustar. Entonces ya el astrónomo ya sí calcula exactamente lo que es la duración del año y establece los días de cada mes con febrero un día para compensar el pico, pues aparece. ¿Vale? Ese es el calendario juliano que permanece vigente hasta el Papa Gregorio VI, Gregorio, Un Gregorio, un Gregorio. Lo dejaremos que es en... lo que llamamos el calendario gregoriano, que termina de hacer algunos pequeños ajustes más y es el que tenemos ahora mismo, el que nos llega a nuestros días. Claro, o sea que la fecha de inicio del calendario, ya me refiero al año, no es tan importante. O sea, es más importante la distribución de los días con respecto... ¿Qué tratamos de hacer? Al final es un fenómeno astronómico y relativo, ¿no? Nosotros decimos el tiempo que tarda el planeta en dar Una eh, vuelta completa al sol. una vuelta sobre sí mismo es un día. Alrededor del Claro, Sol es un año. es un año. Son criterios subjetivos y observables, ¿no? Y eso es lo que, primero, por los ciclos de las estaciones y después ya de una forma un poco más científica, si quieres, se establece. Vale, eso es lo que significa el funcionamiento de los años, ¿no? De ahí eh, muchas investigaciones se han basado en este tipo de datos, ¿no? La fundación de Roma o lo que decía antes de los cónsules, o de cada momento tú tienes que ir viendo, pero tampoco vale exactamente traducir lo que ocurre. Es decir, si yo te digo, qué día era el año 200? Bueno, pues lo que nosotros calculemos como día, que lo podemos calcular, no es real para lo que ellos hacían, ¿no? Nosotros, desde un punto de vista actual, para ajustar esas cosas, hemos utilizado los fenómenos que ellos mismos han narrado. Me refiero a eclipses o me refiero a determinados fenómenos singulares que han permitido Datar. resituarse, ¿no? En el tiempo. Sí, ya incluso datar, ¿no? Es decir, Claro, esto... respecto a lo que ellos decían, respecto a lo que nosotros decimos, ¿no? Ese desajuste lo podemos corregir a partir de ese tipo de cuestiones. Entonces, En el calendario gregoriano, entonces, ¿qué había cambiado con respecto al anterior, al juliano? el calendario juliano está muy ajustado ya a la realidad. El calendario gregoriano lo que hace es introducir pequeños desajustes en cuanto a la duración, porque la duración del año no es exactamente la que había calculado, ¿no? Había una pequeña desviación que se vuelve a recalcular. Entonces, eso hace que, bueno, eso del día bisiesto, pues que sea cada 4 años. Es decir, porque en realidad no son 365 días, son 365 días con un pico. Y Se va acumulando. el gregoriano se hace un ajuste más fino de lo que se decía antes con el, con el calendario eh, juliano. Julián. Entonces, si hablamos ya de la Edad Media, ¿no? Hablamos de los siguientes episodios, lo que empezamos es a crear un nuevo sistema basado, fijamos ese año cero, con el nacimiento de Cristo y a partir de ahí empezamos a contar, ¿no? Entonces, a partir de ese momento ya sí aparece antes de Cristo Y y después de después de Cristo. Cristo, que es un invento también de las sociedades, Moderna. claro, claro. Eh, en los calendarios medievales, ¿qué es lo que vemos? Pues eh,
Año 1000 desde el nacimiento ellos van contando y fijan ese punto como año cero. Pero lo demás es más o menos lo mismo. Son sociedades agrícolas, son sociedades ganaderas y Ujú. son sociedades que basan su tiempo en el comportamiento del clima. El clima sea más benigno o no, se puede sembrar, recoger, en fin, todas las diferentes etapas. El invierno como una zona más recogida, el verano para guerrear, en fin, ese tipo de cuestiones. Y con eso a, llegamos al siglo XX. El siglo XX ocurre ya de antes. Hay una cuestión de la que no hemos hablado, me voy a saltar un poquito hacia atrás porque no hemos Dale, hablado dale. de eso. Es hemos dicho cómo funciona el día, cómo funciona incluso la semana, el Ujú. año, pero ¿y las horas? Lo que nosotros llamamos horas, ¿cómo funciona? Porque Es verdad eh, que hablamos de las olas solares. No lo hemos comentado, ¿no? sí, en Roma ya existen lo que se llaman las clepsidras, que son relojes de agua, ¿no? ¿Qué es lo que hace Un reloj de agua. sí, es un reloj de agua, que lo que va pasando el agua de una vasija a otra y te va contando, te va indicando. Ah, vale, vale, vale. Un cronómetro. Bueno, es que ellos lo que hacen es establecer una duración constante. Ellos dicen, eh, las horas son, Son horas. son un determinado Sí, sí. espacio de tiempo. ¿Cómo lo medimos? Y funciona igual en invierno y en verano. Ellos dividen el día y la noche y establecen la hora prima, la hora segunda, es decir, van estableciendo horas que luego tienen duración distinta. En invierno y en verano duran, porque ellos dividen la luz del sol en las 12 horas del día y la oscuridad en las otras 12. Y lo llaman por la noche primera vigilia, segunda vigilia, tercera vigilia y cuarta vigilia. Y de día, pues establecen. ¿Qué pasa en verano? Pues que las horas son muy largas. ¿Qué pasa en invierno? Que las horas son muy cortas porque ellos establecen una división igual. No tienen en cuenta realmente el número de horas de Ah, sí, luz la duración tal y completa. como lo entendemos nosotros. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues vemos cómo eso ocurre en Roma, pero también lo vemos en los conventos, ¿no? Ujú. Cómo funciona en la Edad Media, siguen funcionando esa forma de entender las horas, ¿no? Hay unas apoyadas en el rezo, incluso en el rezo nocturno, ¿no? Y entonces cómo se va dividiendo la noche de acuerdo con esos factores. No tiene nada que ver con la duración real, eso vendría mucho después. Lo que es los relojes, ¿no? Lo que entendemos como establecer un tiempo constante dividiéndolo en eso, en horas, minutos y segundos, teniendo en cuenta las 24 horas, en fin, todo esto surge después. Pero claro, surge después, pero tenemos que tampoco hay ninguna correspondencia, es decir, ocurría en el siglo XIX y son los trenes los que cambian esto, ¿no? Porque cada ciudad tenía su hora. No había una hora constante para todo el mundo, ni mucho menos, ni para un país, ni para una zona. Cada vez que llegabas a una estación, pues tenías que cambiar, si querías seguir el ritmo, tenías que cambiar, Ajustado. ajustar la hora si ibas a esa ciudad, a la hora que tuviera esa ciudad. ¿Qué es lo que cambia? Pues cambia que los trenes se van moviendo a una velocidad ya cada vez más altas y hacen muy difícil mantener el horario y saber a qué hora Sí, ajustar. sale y entra y Todo además el día con cálculos, y ¿no? además Minuto arriba, se minuto abajo. producen accidentes por los desencajes y claro, llega un momento en que las compañías dicen esto hay que cambiarlo y igualarlo. Y entonces se intenta, eso en Estados Unidos, se intenta igualar esos horarios entre las ciudades. Pero aún faltaba algo más, que es cuando se establece la división en meridianos, De hora. Claro. cuando ya establecemos cuál es el uso, lo que llamamos el El uso uso. horario de cada zona. Entonces partimos de Greenwich y dividimos los 365 grados del... A partir de ahí ya sí hay lo que se llama una hora universal con sus adelantos o retrasos en función del meridiano donde te encuentres.
Eso es un poco lo que significa la Sí, sí, organización, no hemos ajustado en el tiempo, la ¿no? O organización del sea que tiempo. lo último que sería lo más útil, no hablamos de años porque al final contabilizar los años tiene, para la utilidad del humano del día a día no es tan potente, pero el tema que me sorprende es que hayamos llegado tan tarde a la normalización de los usos horarios, con los conocimientos que teníamos antes. Es decir, entre astrólogos y Sí, todo eso, los horarios en diferentes ciudades eran el pero, horario que se pero diera. tiene sentido. Entonces, sí, sí, comprendo. Tiene sentido por el transporte, es decir, por la velocidad del Sí, transporte. tú antes ibas a llegar en carroza cuando llegara. Te Y daba cuando igual, llegara, pues ajustate. te daba igual. No había ninguna razón que hiciera necesario el que un lugar y otro tuvieran la misma hora. Aparte de que tú para desplazarte necesitabas bastante tiempo. El problema surge cuando abandonamos, Sí, los medios lo- animales. claro, cambiamos de fuente de energía, ¿no? Cambiamos de la fuente de energía animal, tracción animal, cambiamos al vapor, al carbón. Ok. Bueno, vapor. Claro Bueno, que no, sí. pero la fuente es el carbón. Ah, sí. Después del carbón vendrá el petróleo, Vendrá. después la Sí, sí. energía nuclear y bueno. Pero cuando cambiamos al carbón y empezamos a construir máquinas que son capaces de moverse a velocidades más altas, pues ya empiezan a surgir los problemas. Y ese es el encaje de cómo ha funcionado el tiempo a lo largo de la historia del hombre. Y como ves, hay que intentar entender en cada momento, cuando uno está estudiando determinadas cosas, tiene que incluir todos esos factores. Tiene que incluir el clima, tiene que incluir la sociedad, tiene que incluir los medios de transporte. Sí, Tiene que, no damos un paso a no ser que sea necesario. Es decir, no. claro, Comprendo, comprendo. hay una demanda, pero digo que a la hora de estudiar el comportamiento, de justificar o no el comportamiento de determinadas actividades humanas y de las razones que empujaron a hacerlo, pues todas estas cosas tienen mucho que ver. Tienen mucho que ver cómo se ha movido la sociedad eh, a lo largo del tiempo y de sus Neces- diferentes posibilidades que tenía a la hora de, y necesidades, claro.